Hola, queridos amigos y hermanos. Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Eh, que Dios les bendiga y cada día prospere su vida espiritual y que todo tema que se sube a este canal Adventista Sana Doctrina les sirva a usted y a todos los que lo vean, a su familia, a los que lo vean y lo escuchen eh, para desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Hoy vamos a tener un tema, o sea, continuar el tema acerca de los 1000 años y cuando vienen a darle la recompensa o el tema de la resurrección después de los 1000 años. Pero antes de tener este tema, como tenemos la costumbre, siempre, para no dirigir ese tema con suficiencia propia, sino que sea Dios el que dirige este tema a través del Espíritu Santo, y vamos a tener una palabra de oración. También los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina y que Dios siempre los bendiga. Y vamos a tener una palabra de oración. Los invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia de Dios, y esperando que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, como sumo sacerdote, para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y a todos los lugares donde van a ver y oír este video. También la compañía de tus santos ángeles, para que reprendas a Satanás y lo eches fuera de este lugar y de donde vayan a escuchar y oír este video, de donde lo vayan a ver, para que el enemigo no nuble la mente, ni el corazón de cada uno, ni el cerebro de aquellas personas que van a oír y ver este video, y el cerebro y corazón y mente de este instrumento humano, para que podamos comprender y podamos verdaderamente entender este tema. Pedimos pues, bendito Dios, que nos perdone nuestros pecados y faltas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, la palabra de Dios dice en Job capítulo 20-29, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. O sea, Dios dice que Él tiene una porción preparada para el hombre impío. Y la heredad que va a tener el hombre impío, como Dios le señala por su palabra. O sea, la palabra de Dios dice qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que va a suceder a los que no se arrepienten y a los que no quieren ir al cielo. Entonces, estábamos estudiando acerca de que Cristo iba a estar en el aire y que a la vez como Satanás en la sexta plaga, él no iba a tocar tierra, sino que Cristo, cuando venga por segunda vez, va a quedar suspendido en el aire. Los ángeles son los que van a hacer la recolecta, o sea, son los que van a venir a recoger los trofeos, o sea, nosotros, a los redimidos. Entonces, vemos claramente que Dios, Jesús es el que va a hacer va a quedar suspendido en el aire. Y como dice Mateo capítulo 24-31, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, Jesús va a quedar en el cielo, o sea, suspendido en el aire, hacia arriba. O sea, él no va a tocar tierra con sus pies. Él en su segunda venida va a estar en el aire. Los ángeles harán la recolecta de todos y subiremos donde está el Señor, en el aire. Y de ahí emprenderemos la subida al cielo, donde Él nos dará la corona y todo. Y así, entonces en el cielo vamos a permanecer con el Señor. ¿Durante qué? Durante 1000 años. Muchas personas no creen en esto, que los 1000 años van a ser en el cielo. Pero la Biblia
y el don profético lo describen. Muchas personas dirán, ¿y a dónde dice eso? Porque siempre preguntan, ¿a dónde dice eso? ¿O usted está dándole una mala interpretación a la palabra? ¿O así no es? Pero resulta y pasa que así sí es, y la persona mal comprende el mensaje. Porque como muchas veces muchas personas no van a mirar un mensaje con el fin de para salvación de su vida, sino para criticar, entonces creen que eso no es así. Pero sí es así. O por criticar la iglesia adventista o por criticar al predicador. Pero es Dios el que está enviando el mensaje, porque aquí no se predica sino palabra de Dios. Entonces dice la palabra del Señor, durante los 1000 años que transcurrieron entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. Entonces, cuando Dios, Jesús, viene por su pueblo y lo lleva al cielo, comienzan los 1000 años. ¿En dónde? En el cielo. Porque recordemos que en la tierra va a quedar como desolada. No habrá morador, porque todos quedarán muertos en la segunda venida de Cristo. Serán alimento para las aves. Entonces, durante 1000 años. El apóstol Pablo señala, el apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice de la siguiente manera: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El apóstol Pablo dice que no juzguemos cosas antes de tiempo, sino que esperemos para cuando tengamos esa oportunidad de ¿qué? De juzgar en el cielo. En el cielo va a estar los santos juzgando. ¿Qué vamos a estar juzgando? Vamos a seguir mirando lo que nos dice la palabra del Señor. En Daniel capítulo 7, versículo 22, nos habla de la siguiente manera. Daniel capítulo 7, versículo 22. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Daniel capítulo 7, versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, ¿cuándo van a recibir el reino los santos? O sea, el reino de gloria. Cuando vayan ¿a dónde? Al reino de los cielos. Estamos en el reino de gracia. Pero el reino de gloria será cuando estén en el cielo y sean santos. Que verdaderamente vivamos en una carne, en un cuerpo santo, como el de Cristo. Porque cuando nosotros ascendemos de esta tierra al cielo, vamos a llevar la santidad, el cuerpo o la semejanza de Cristo. O sea, en carácter y en personalidad, en la persona, como resucitó Cristo, en un cuerpo que no vuelve a morir. Entonces ahí sí vamos a recibir facultad de juzgar ¿en dónde? En el cielo. Miramos como la palabra nos lo está diciendo. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios, como lo dice en Juan capítulo 20, en Juan, en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Miremos lo que dice aquí. Capítulo 20, versículo 4. Dice de la siguiente manera. 24. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. O sea, vio a todos y vio también a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces vemos que ahí se les da facultad de ¿qué? De juzgar. Juan ve este juicio aquí en la tierra. Cuando estaba aquí en la tierra vio el juicio de los santos. ¿En dónde? En el cielo. ¿Ve? La palabra de Dios es clara. Dios está diciendo aquí está diciendo que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿En dónde? En el cielo. Porque allá es donde los va a llevar el Señor. Esa es la promesa de Dios. Entonces vemos claramente, entonces será cuando, como está predicho por el apóstol Pablo,
En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice de la siguiente manera: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Entonces vemos que en la iglesia de Corinto el hijo y el papá estaban con una misma mujer. Y entonces llamaron a Pablo y Pablo les dijo: ustedes no saben pueden juzgar eso, ustedes saben que eso es fornicación, que eso es pecado, hay que borrar a ese cliente de la iglesia. Ustedes tienen que juzgar eso aquí en la tierra. El pecado hay que juzgarlo aquí en la tierra. Si un ministro, un hombre, un laico, lo que sea, está pecando, está adulterando, o un hombre y el papa y el hijo durmiendo con la misma mujer, pues hay que borrarlos, hay que borrarlos de la iglesia. Eso es lo único que hay que hacer. No condenarlos. Porque si ellos vuelven arrepentidos y Dios los perdona, porque es que estamos en un juicio de perdón y Dios puede perdonar. Pero entonces en aquel tiempo vamos a juzgar en los libros. Miremos lo que sigue diciendo que vamos a juzgar. Entonces dice: junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Como dice 5:10. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, allá en el cielo vamos a estar juzgando esto, lo que Dios dice acerca de la Biblia, en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: entonces los malos tienen que sufrir en medio según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y los impíos y los ángeles, dice en el versículo 3 de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3, nos dice de la siguiente manera: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, los ángeles que cayeron, a los ángeles que cayeron también vamos a juzgar. Y San Judas dice en el versículo 6 de la siguiente manera. En San Judas, que es un libro antes del Apocalipsis, en el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Cuándo? En los 1000 años. Vamos a juzgar a Satanás y a los ángeles en el cielo. Y vamos a juzgar a aquellas personas que no se arrepintieron, o personas que estaban en la iglesia adventista del séptimo día y en cualquier iglesia, y que mostraban una cara de santidad y de todo, o que iban a la iglesia, ni siquiera que sean predicadores, que sean personas que vayan a la iglesia, y se veían que no quebraban como dicen, una cubeta de huevos, pero a la final los destortillaban todos, porque vivían una vida doble, o era cualquier cosa. Entonces vemos que vivían una vida doble. Y entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los esposos. El esposo era allá en la iglesia era un santo, y cuando llegaba a la casa era una víbora. O igual la mujer allá era una santa, y llegaba a la casa y se convertía en una víbora y hacía pecar al marido, o el marido hacía pecar a la mujer, y entonces se mantenían en una contradicción. O igualmente, o celándolo, molestando o alguna cosa, o el hombre celando a la mujer o la mujer celando al hombre. Eso es tremendo. Y entonces la palabra de Dios dice que eso no. Y entonces todo eso queda anotado allá en el libro de la vida, en el libro. Y entonces eso es lo que van a juzgar los que vayan al cielo. El carácter de las personas, ¿por qué se perdieron? Porque habrán personas, pastores muy buenos, y que le pegan hoy en día a la mujer en la calle. Hay pastores que le pegan a la mujer, o hay mujeres que le pegan al pastor, así común y corriente, como se ve. O sea, hoy en día eso es por igual. Entonces todo eso va a quedar registrado, y todos, de todas las edades, van a juzgar de acuerdo al mensaje en todo tiempo, desde Adán hasta este último mensaje de la iglesia en la Odisea. Entonces, al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección,
entonces los impíos serán resucitados, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo, miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces vemos que en versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre esto. O sea, los que tienen, por eso nosotros tenemos que tener parte en la primera resurrección para poder estar en el cielo, para que la segunda muerte no tenga potestad sobre nosotros. Y estemos más bien juzgando allá los libros, no condenando, porque ya el que está condenado está condenado. Nosotros no condenamos a nadie, simplemente estamos juzgando en los libros por qué se perdió Julano, por qué se perdió Perano, por qué no vino al cielo, por esto y por esto. Y que lo veíamos que era muy bueno y que se veía muy bien, pero no estaba en el cielo. Eso es lo que vamos a estar haciendo en el cielo durante esos 1000 años y yendo a otros mundos y una cosa y la otra. Vamos a estar de vacaciones 1000 años ¿en dónde? En el cielo y juzgando todas las personas que en nuestro tiempo vivieron, porque y de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, después de los 1000 años, dice que los que resucitaron en la primera resurrección, ojalá seamos nosotros, estamos allá, ya vienen de dónde? Del cielo. Y cuando vienen del cielo, dice, al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a esta tierra. Le acompañan la hueste de los redimidos, los que fueron al cielo. Y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Entonces dice aquí muy claramente, pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? O sea, cuando vino Cristo, que dice que quedaron como tendales, y los que no resucitaron desde Caín, que es el malo desde el principio, hasta el último que murió en esta tierra cuando Cristo vino, y dice que los que estaban vivos y la resurrección especial de los impíos que resucitaron volvieron a morir y quedaron como tendales y fueron comida para las aves del cielo. ¿Ve? Entonces estos van a resucitar después de los 1000 años. Las otras religiones no creen esto. Únicamente lo cree la iglesia adventista del séptimo día, que Cristo vuelve por tercera vez a esta tierra. Vino por primera vez, murió en la cruz. Vino por segunda vez a llevarse a su pueblo al cielo. Viene por tercera vez, que esto no lo creen las otras religiones, a levantar a los impíos para hacerle su justo castigo, su justo juicio. Pero la iglesia adventista y este instrumento humano sí lo cree y lo está predicando y está en la Biblia. Porque si usted lo analiza, así es. Entonces vemos claramente que en contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección, los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Cuando ellos resucitan de la misma manera que fueron puestos ¿en dónde? En la tumba. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelve para contemplar la gloria del Hijo de Dios cuando lo ven resucitado, ellos resucitados, porque Cristo viene con sus huestes y santifica al monte de las olivas, donde donde él fue alzado cuando Jesús fue alzado cuando estaba con los discípulos y que se le presentaron dos ángeles. Este relato están hechos, y entonces dice que porque estaba mirando al cielo, que este mismo Jesús que fue recibido arriba en gloria por los ángeles y fue llevado por los ángeles, vendrá otra vez, y entonces esta es la vez que viene también en la tercera venida, y viene y pondrá sus pies en el monte de los olivos, donde fue alzado. ¿A dónde? Arriba al cielo, por segunda vez, cuando murió y fue llevado ¿a dónde? Al cielo. Entonces ahí va a bajar él y va a volver la tierra como una llanura. Vamos a mirar y vamos a seguir desarrollando este tema. Todas las miradas de los inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz, las huestes de los impíos exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. No es el amor a Jesús lo que inspira esa exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales como ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasadas. Pues de nada les serviría
toda una vida de pecado, no ablandó sus corazones. De ser concedido un segundo tiempo de gracia, los impíos, dice, los impíos lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra él. O sea, nadie podría verdaderamente hacer esto. Y miramos lo que dice Zacarías, que lo que estoy diciendo está en la Biblia. Lo que pasa es que, como le digo, nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor. Esto lo encontramos en Zacarías capítulo 14, 5. Miremos lo que dice Zacarías capítulo 14, versículo 5. Vamos a la Biblia. Por eso estos temas son bíblicos. Zacarías capítulo 14, 5, 4 y 9 nos dice de la siguiente manera. 14, 5 nos dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. O sea, primero desciende ¿quién? Dios y todos los santos. Primero desciende Dios y todos los santos. Miremos cómo es. Y vienen los ángeles, los santos que fueron llevados, y los ángeles vienen ¿con quién? Entonces, cuando aquí Dios purifica los montes de los olivos y dice que se vuelve como una llanura, miremos lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice de la siguiente manera: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, donde fue alzado, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos, y se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, y haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, y se va a volver una llanura. Y esta tierra se volverá una llanura. Y todo mundo de todos los continentes verá la venida del Hijo del Hombre por la tercera vez, y van a ser resucitados todos los impíos. Y Dios los va a tener ahí a todos reunidos. Ay, que eso, que allá va a estar, allá van a estar todos. Todo el mundo va a estar allá. Ay, que eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible, Señor. Para nada es imposible, mi querido hermano. Para nada, para Dios es imposible. Dios puede colocarlo a usted en el pequeño terrenito que hay aquí y verlo a usted y usted verlo a él. Para él no hay nada imposible. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice, y en el versículo 9 dice de la siguiente manera: y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno, y uno su nombre. Amén. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos dice esto: y toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, hasta el sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y de la torre de Ananael hasta los lugares del rey. O sea, esto se va a volver una llanura. Cuando Cristo venga, ¿por qué? Por tercera vez, dice. Y luego, cuando ya ellos están aquí, están aquí en esta tierra, los ángeles, Jesús y los redimidos, entonces, Apocalipsis, capítulo 21:1, dice de la siguiente manera. Miremoslo como dice la palabra del Señor. Por eso aquí esto se predica es con la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y el versículo 2 dice ya: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, ¿para qué? Para su marido. Aquí ve Juan descender la ciudad. Miremoslo como lo relata la palabra de Dios. La nueva Jerusalén asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, porque Cristo viene primero con sus santos, o sea, con los redimidos, y viene con los santos ángeles, resucita a los impíos y pone su pie y vuelve esto como una llanura. Cuando desciende la ciudad, entonces ya está purificada. ¿Por quién? Por el Señor. Miremos como dice la palabra de Dios. La nueva Jerusalén asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Vea que no vienen en la ciudad,
sino que entran cuando están aquí. ¿En dónde? En la tierra, después de haber venido a resucitar los que, los impíos. Entonces dice, Cristo y su pueblo y los ángeles entran en la ciudad. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. ¿Ve? Entonces resucitan los impíos y entonces entran ¿a dónde? A la ciudad. Cuando Cristo viene, entonces entran a la ciudad. Juan ve descender. Esto es en la tercera venida de Cristo. Porque en la segunda venida de Cristo no desciende la ciudad, desciende Cristo solo, con sus ángeles, a llevárselo. En la tercera venida viene él solo, con sus ángeles y con los santos. Purifica la tierra, la llanura, el monte de los olivos. Y entonces, cuando desciende la ciudad, se posa en el monte de los olivos, entonces entran los redimidos a la nueva Jerusalén. Así es la palabra de Dios, así lo dice. Bueno, sigamos desarrollando este tema. Entonces, dice aquí, mientras estaban despojados de su poder, o sea, Satanás, como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Porque cuando Cristo vino por segunda vez, no dejó morador en esta tierra, y entonces no tenía a quién engañar. Pero cuando se resucitan esa hueste de redimidos, y de esas personas que fueron resucitados y todo eso, entonces Satanás entra otra vez ¿en qué? En rebelión. Miremoslo como dice la palabra. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos, ve las gran multitudes que tiene al lado suyo y sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el conflicto. O sea, vuelve otra vez, vamos a pelear. Porque Satanás lo que quiere es cogerse toda la que... a la brava. Y se presenta ante sus súbditos engañados como el Redentor y asegurándoles que su poder los ha sacado de las tumbas. O sea, él dice que él fue el que los resucitó. Imagínense la mentira de Satanás. Por eso dice que sigue engañando. Después de los 1000 años sigue engañando a los mismos que siempre ha engañado. Y dice, y saldrá, dice el versículo 8, y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos a la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y entonces Satanás dice, bueno, vamos ahora sí a tomar esta ciudad. Y miren lo que le sigue diciendo, que él los sacó de las tumbas y que está a punto de liberarlos de la más cruel tiranía, o sea, que de Cristo y del reino de Cristo. Habiendo despreciado a Cristo, Satanás obra milagros, o sea, comienza a sanar a quienes, a los que son de él. Y dice, como lo hizo en esta plaga, lo va a hacer después de los que, de los 1000 años. Va a sanar a quienes, a los de él, para poderlos poner fuertes para para la batalla. Dice aquí, para sostener sus pretensiones, fortalece a los débiles y a todos los infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios, o sea, la que descendió y donde entraron Cristo. Y en arrebatado belicoso señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono. Tremendo Satanás. Satanás no quiere cejar. A pesar de que ya sabe que estuvo 1000 años en esta prisión, estaba, como dice aquí, triste, porque no tenía quien engañar. Cuando ya levantaba eso, ahí mismo dice que él fue el que lo levantó. ¿Quién fue el que lo levantó? Cristo. ¿Para qué? Para hacerle su justo castigo, su justo juicio. Aquí en esta tierra, aunque ya están condenados, porque ya los que vienen del cielo ya vienen sabiendo por qué se condenaron, por qué se perdieron, porque ahí van a haber hijos, van a haber esposos, van a haber esposas, van a haber personas que si la quisieron mucho y, por ejemplo, van a haber sorpresas. Por ejemplo, en el cielo van a haber sorpresas. Cuando estén revisando los libros, por ejemplo, una sorpresa grande. Esteban fue apedreado, o Pablo dio la orden para que lo apedrearan. Y cuando murió Esteban apedreado, dice que Pablo se convirtió al cristianismo y fue uno de los mejores apóstoles ¿de quién? De Cristo. Para Esteban va a ser una sorpresa.
en el cielo. Pero entonces por eso es que Dios necesita que todos estemos allá juzgando, para poder que su carácter y su amor quede vindicado ante nosotros y ante los demás mundos y los ángeles en el cielo. Para que vean que Dios sí es que amor. Y entonces dice, entre aquella inmensa muchedumbre se encuentran numerosos representantes de la raza longeva que existían antes del diluvio. Imagínense, hombres de estatura elevada, como Caín y todas estas personas, dice aquí, de estatura elevada, de capacidad intelectual, dice gigantesca. ¿Qué? Gigantesca, dice la palabra del Señor. Y dice que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos, hombres cuya obra artística, dice muy claramente, hombres cuya obra artística maravillosa hicieron que el mundo idolatrase un genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. O sea, resucitan estas personas. ¿Quiénes más resucitan? Entonces, la muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que la dejaron. O sea, ellos eran malos. O sea, murieron con pensamientos malos, no con pensamientos puros y santos como los cristianos, o los que creían en la venida, creían en la venida de Cristo. No van a resucitar con pensamientos puros, sino con una mente reprobada, depravada. Así van a resucitar, como murieron puestos en la tumba. Por eso, si nosotros no cambiamos, no dejamos que Cristo cambie esta mente depravada, entonces no vamos a poder ir al cielo. No vamos a poder ir. Entonces dice aquí muy claramente, Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes conquistadores, hombres poderosos, consideran la fuerza y el número de los suyos. Dice aquí, y declara que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos, que él puede vencer, prepara sus planes para apoderarse de las riquezas y la gloria de la Nueva Jerusalén. Hábiles artífices fabrican armas de guerra, renombrados a caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Dice que van a hacer armas. O sea, este juicio no se sabe cuánto va a durar. Después de los 1000 años, no se sabe cuánto va a durar este juicio a los impíos. Pero dice que van a preparar armas. No sé cuántos meses se durarán para preparar o armas o años para volver a hacer armas, porque van a hacer armas para atacarla. ¿Para atacarla qué? La Jerusalén. Es que a ellos les encanta la guerra, les encanta la pelea, les encanta todo eso. A Satanás y a los que murieron. A ellos les encanta rodear la ciudad como hacían en el tiempo y que aguantaran hambre, pero en fin, que van a aguantar hambre los hijos de Dios con Cristo en el cielo. Que van a aguantar hambre, están felices, contentos con el rey. Y este Satanás sigue instigando. Por eso, mi querido amigo y hermano, arrepintámonos antes de que venga esto, o que le toque ya a uno ya esto, y estar perdido. Porque es que Satanás es mentiroso. Y como decía un señor por allá donde yo vivía anteriormente, en un lugar, y decía, el diablo es peligroso. El diablo es peligroso, mi querido amigo y hermano. El diablo es más peligroso que cualquier otra cosa. Y engañador y mentiroso. Y lo hace creer a uno, mire, ya perdido, ya la resurrección después de los 1000 años. Y sigue engañándole diciendo, yo puedo, yo soy capaz, dice Satanás. Imagínese. Entonces, al fin se da la orden y la marcha y las huestes innumerosas se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podría ser igualado. Imagine cuántos son los que se pierden. Dice que son como la arena del mar. Y aún personas que estaban en la iglesia hoy adventista del séptimo día y que se paraban allá a predicar cosas halagüeñas, porque como les digo, el día sábado ya están predicando cosas halagüeñas en la iglesia, que hablando que el día del niño, que el día del niño, que los jóvenes hay que tratarlos muy bien y que todo eso. Hombre, ¿quién trata mal a los jóvenes en la iglesia? Y hacen encuestas y dicen que los jóvenes se retiran por su propia cuenta, que porque ellos no quieren nada con Cristo, porque están inducidos por el diablo y quieren echarle responsabilidad a esas las personas que están en la iglesia.
Ya, les voy a decir algo. Si alguien debiera de estar fuera de la iglesia, es este instrumento humano que está aquí. Lo han echado de la iglesia. Le han dicho de todo, pero es que yo no puse la mirada en los hombres. No le echemos la culpa a los demás. Es el libre albedrío de cada uno. Los niños tienen su libre albedrío, los jóvenes tienen su libre albedrío, todo el mundo tiene su libre albedrío. Y ellos toman la decisión si quieren estar en la iglesia o no quieren estar en la iglesia. A nadie se obliga. Y aquí dice que la gente que se pierde no es que son viejos, son jóvenes, niños y ancianos y de todo el mundo. Personitas que no querían ir al cielo. Y Dios conoce. Desde niños, si usted y yo vamos a obedecer el evangelio o no. Él lo conoce desde que nacemos en esta tierra. Si vamos a obedecer o no. Dice que desde el vientre de la madre. Entonces el diablo quiere que le echemos la culpa a los demás. Y así fue desde que el hombre cometió el pecado. Pero la culpa es de cada uno. Si un niño se perdió porque quiso. Jesús vivió como niño y vivió una vida santa como niño. Y fue en una naturaleza pecaminosa como la de nosotros. Entonces, hombre, prediquemos el mensaje que tenemos que predicar verdaderamente. Es este, querida iglesia adventista del séptimo día. Entonces dice que Satanás, dice que se pierden como la arena en el mar. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente de esta gran compañía. ¿Usted quiere estar en esta compañía de Satanás o estar dentro de la ciudad? La decisión es tuya, si eres niño, si eres joven, si eres adulto. La decisión es tuya de donde quieres estar. Porque igualmente, yo estoy en la vida cristiana y los hijos no pueden estar en la vida cristiana. Entonces, la culpa es del papá. La culpa es de ellos mismos si quieren verdaderamente perderse. La culpa es de la persona. Ojalá los hijos, cuando lo vieran a uno en la iglesia, corrieran para allá, pero no. O cuando uno le habla a una persona, vamos para la iglesia, saliera corriendo para allá, pero no. Pero el evangelio tiene que ser predicado. Pero nos preocupamos que porque los jóvenes, o sea, esa es la mentira de los jesuitas y la iglesia, que los jóvenes están yendo para poder predicar un mensaje suavecito. Hombre, prediquemos la verdad, hombre, jesuitas, arrepiéntase de la iglesia adventista. Dice aquí muy claramente la palabra del Señor. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos muy por encima de la ciudad sobre el fundamento de del oro bruñido. Hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios y en torno suyo, dice muy claramente, están los súbitos de su reino, o sea, los que vinieron con él. Ninguno lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni escribir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. O sea, el Padre está también ahí. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas innumerables e inundando toda la tierra de su brillo. Entonces miremos que está el Padre. ¿En dónde? En la santa ciudad. Y dice que hay 4 grupos ahí. Y entonces Satanás dice, inmediatamente al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego siguieron luego al Salvador con profunda, intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Y luego los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe, o sea, ahí van 3 grupos. Y luego viene la multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que resucitaron después con la resurrección de los justos, que desde Adán hasta el último, hasta que antes del mensaje del tercer ángel. Todas estas personas resucitan también. Vemos que hoy en día la ley de Dios también ha sido ¿qué? Olvidada. Y dice que resucitan. Su lucha terminó y ganaron la victoria. O sea, están estos 4 grupos y reaparecen por encima de la ¿qué? De la ciudad. Entonces Satanás comienza a acusar, digamos, a Rafael. Este pecador que está haciendo allá. Entonces Jesús muestra
como en una pantalla, o sea, eso les va a mostrar como en una pantalla. Hoy en día tenemos todos estos medios de comunicación y todas estas cosas, pero Dios tampoco se queda atrás, porque Dios es el que ha dado toda esta sabiduría, y entonces para que se haga lo bueno, pero el hombre siempre lo ha ubicado para lo malo, porque en estas cosas se ven cosas malas, y entonces películas de mala, de todo, y entonces, ¿qué pasa? Entonces, prostitución y todas esas cosas se ve en estos medios, pero también se ve estas predicaciones para que nos apartemos de lo que, de lo malo, y para que sigamos a quién, a Cristo. Y entonces les va a mostrar como en una pantalla gigante, a cada uno su qué, su rebelión y su pecado, dice. Entonces dice, los redimidos entonan un cántico de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo, y atribuyen la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Y dice, ángeles y serafines unen sus voces en adoración al ver a los redimidos. El poder y la malignidad de Satanás han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Y en presencia de los habitantes de la tierra y del cielo, dice, reunidos, se efectúa la coronación del Hijo de Dios. Entonces ahí se va a efectuar la coronación ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Viéndolo quién? Satanás y todos los malos afuera, porque él comienza a mostrarles todo lo malo de ellos, pero también ven la coronación. Primeramente ven la coronación ¿de quién? De Jesús, por los redimidos. O sea, en la tercera venida va a haber la coronación ¿de quién? De Cristo por los redimidos. Miremos lo que sigue diciendo. Revestidos de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno, y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta describe estas en Apocalipsis capítulo 20, 11 y 12, dice de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, delante de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la ¿qué? De la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en el libro de la vida según sus obras. O sea, ¿cuándo van a ser puestos en pie? En la tercera venida. Entonces aquí se va a cumplir este texto. Amén. Gloria a Dios. Entonces van a ser levantados los muertos, los impíos, y va a estar el juicio ¿de quién? De Dios para estas personas en la tercera venida de Cristo. Si miramos cómo sigue narrando la palabra del Señor, apenas se abren los registros y las miradas de Jesús se dirigen hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron, reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad. O sea, de los que conocieron el Evangelio y se apartaron un día. Ellos van a reconocer esto. Los que se fueron de la iglesia, los que no quisieron, y que los echaron de la iglesia, como este servidor que me han echado, entonces yo me voy a ir porque me echó un pastor, o yo me voy, no, es que a mí no me echó un Cristo, a mí que me echó un hombre, y un hombre no murió por mí, o un hombre sí, pero ese hombre es de santidad, de pureza, y es Cristo, pero ningún pastor, ningún ser humano de la tierra ha muerto por mí, ni un ángel del cielo murió por mí, fue Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, el que se pierde es porque quiere. No le echemos la responsabilidad a nadie. El que se perdió, pero porque quiso. Porque Dios no le va a aceptar a ninguno que diga, es que yo me perdí por la esposa. ¿Cómo así que yo me perdí por la esposa? ¿Que el esposo fue que murió por usted? No, ve que yo me perdí porque el esposo era malo. Entonces el esposo fue que murió por usted. No, ve que porque el hijo era muy malo. Entonces el hijo no, es que yo no me arrepentí porque es que el pastor o el cura o yo no sé quién. Entonces, no, hermanos. La culpa es de cada una de las personas que se perdieron. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Del sendero de la pureza y la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión, todos se pierden por orgullo, los ha llevado al camino de la transgresión de la ley de Dios, la tentación seductoras que ellos fomentaran
concediendo al pecado las bendiciones, que pervirtieron su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento. Todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Todo eso sale a relucir en una pantalla gigante y todo el mundo lo va a ver y va a ser el juicio para cada uno de los pecadores que se pierdan. Mire pues cómo es la cosa. Por encima del trono se destaca la cruz de Cristo. Es lo primero que él muestra, el sacrificio que él tuvo. Y cómo como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación y la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán. Mire todo lo que aparece en esa pantalla. El ayuno, la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, o sea, los de Jesús, conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios y la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní. Bajo el peso innovador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó, o sea, la traición de Judas, dice aquí el acontecimiento de la noche de horror, el regreso, el preso, el registrado y olvidado de sus discípulos más amados cuando ellos lo dejaron, las calles de Jerusalén atestadas de personas burlándose de él en la cruz, con avisos de triunfo, Anás, que vuelve a resucitar en la tercera venida de Cristo, obligando a comparecer ante el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilatos vuelve a resucitar, ante el cobarde Herodes también vuelve a resucitar, ridiculizando, insultando, atormentando y condenando a muerte al Hijo de quién, de Dios. Luego las multitudes agitadas reproducen las escenas, o sea, aquí se ve todo. Dice, las escenas terribles se presentan en todas las actitudes. Satanás y sus ángeles y sus súbitos no pueden apartar de sus ojos el cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó Herodes, el que mató a los niños inocentes en Belén para hacer morir al rey de Israel, la innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista, el débil Pilato, el esclavo de las circunstancias, los soldados encarnecedores, los pastores de la iglesia adventista que no quisieron predicar la verdad, que predicaban hoy cosas halagueñas, lo mismo que los líderes de iglesia o personas, ya sean hombres, mujeres o niños. Van a resucitar en la tercera venida de Cristo para ver todo esto. ¿Ve? Tremendo, hermanos. Y aquellos que decían recaiga, los soldados que se burlaron y escarnecedores que se burlaron de Cristo y le pusieron el cetro, le pusieron la corona de espinas, y vuelven y resucitan. Los sacerdotes y gobernantes y las muchedumbres enloquecidas que gritaban recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la enormidad de su culpa, su presencia sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando, Él murió por mí. ¿Dónde quieres estar tú, que mi querido amigo y hermano? ¿Dentro de la ciudad después de los 1000 años o fuera de la ciudad? La decisión es tuya. No le eches la culpa a nadie. Mi querido líder de la iglesia, predica el evangelio, dile a la gente que se arrepienta y dirígelos a Cristo, a los niños. No les enseñes a hacer idolatrías en payasos, en los papelitos, a hacer a Jesús peludo. Enséñale la verdad de Cristo. Maestra de escuela sabática, enséñale la verdad, enséñale la fe de Jesús a los niños. Enséñales este mensaje para que ellos lo enseñen y lo prediquen, porque son muy inteligentes los niños, son muy inteligentes, pero hay que enseñarles la verdad. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque no le enseñan la verdad. Van buscando una verdad que la tiene la iglesia adventista, pero como los líderes y pastores no quieren predicar esta verdad, entonces ellos se van. Porque muchas personas dicen, yo venía buscando aquí algo mejor, pero veo que aquí es lo mismo que el mundo. Y adornan la iglesia como el mundo, con bombas y de todas estas cosas. Es que esas cosas que es buena para Dios. No, mi querido amigo y hermano, está siendo un idolatra en la iglesia.
y están sembrando la idolatría en la iglesia, y por eso la gente no se arrepiente. Entonces, mi querido amigo y hermano, debemos verdaderamente mirar todo esto. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal están en la ciudad, y con ellos la inmensa hueste de los mártires, mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que persiguieron y encarcelaron y mataron. Allí está Nerón, están todos estos personas del Imperio Romano que persiguieron, Nerón, que quemó la ciudad y enseguida le echó la culpa a los cristianos para poderlos matar en los circos romanos, burlándose de estas personas. Nerón va a estar ahí. La madre de Nerón, que le infundió un carácter a él para que fuera una persona mala, ella también va a estar ahí. Allí también va a estar en los sacerdotes y prelados, papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. En la Edad Media y aún ahora en esta última matanza que va a haber en el mensaje del tercer ángel, cuando le haga proclamar el sábado, cuando esté la marca de la bestia en los Estados Unidos, o sea, el domingo como día de oración. Allí están los orgullosos pontífices que ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley de Dios, del Altísimo, que cambiaron los mandamientos, el mandamiento del sábado al domingo, y el 10º mandamiento lo compartieron en dos. Entre no desear a la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Van a revisar todos estos papas, porque ellos no arrepienten. Dice, aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse en aquel día. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Entonces, evidentemente que para todos los que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía, despreciaron el maravilloso don de la vida eterna, la gloria cuando les fue ofrecido, pero cuando deseable no les parece ahora. Todo eso exclama el alma perdida. Uy, yo habría podido poseerlo, pero prefirieron rechazarlo. O sorprendente, sorprendente infatuación. He cambiado, dicen ellos, la paz, la dicha y el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Eso dicen los perdidos. Dice, todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon, no queremos que este Jesús reine sobre nosotros, sino quien Satanás. Entonces, aquí hay dos príncipes en este mundo. El príncipe Cristo Jesús, el príncipe Gabriel, el príncipe Miguel, perdón, Gabriel es un ángel, el príncipe Miguel, el príncipe de los príncipes, o el príncipe Satanás. Y ahí están las dos compañías, uno dentro de la ciudad y otro fuera de la ciudad. Es tu decisión, ¿dónde quieres estar? Este servidor no te obliga, ni Dios tampoco te obliga, te está diciendo, arrepiéntete y deja de estar echándole la culpa a los demás de tu perdición, porque es que tú tienes libre albedrío y Satanás así te puede matar, porque van a matar a muchos, en la persecución les han matado a muchas personas, pero ellos aún prefieren más bien morir que unirse a la rebelión y mueren por Cristo. ¿Listo? Entonces dice aquí, todos ven que su exclusión de los cielos es justa.
Por sus vidas declararon: no queremos a este Jesús que reine sobre nosotros. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la corona del Hijo de Dios, ven las manos de él, las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron, son testigos de la explosión de admiración arrobadora y adoración de los redimidos. Ellos ven todo esto. Entonces dicen aquí muy claramente, como dice Apocalipsis capítulo 15:3, dice: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los siglos. Esto es palabra de Dios. Entonces los redimidos estarán cantando alegres. ¿Tú quieres estar cantando o estar afuera remordido de conciencia y sin arrepentimiento y sin ya perdón por no haber recibido ahora que puedes recibirlo? Dice: cayendo postrado, adoraron al príncipe de la vida. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores, recuerda de dónde cayó. El que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuando cambiado se ve, y cuán degradado está excluido para siempre del consejo en que antes se le honraba. Ve ahora a otro que junto al Padre ve su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuosa continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. Este ángel es el ángel Gabriel, que sigue en exaltada posición. ¿A quién? A Satanás, que fue que ocupó esa exaltada posición. Le pone la corona a Cristo, no una corona de espinas, sino una corona verdaderamente. Y entonces todo el mundo dice: este es el rey. Aquí es donde Dios dice que iba a colocar su reino. Y Dios lo va a colocar en esta tierra, pero no con pecado. Y les va a mostrar a ellos que van a ser ¿qué? Destruidos. Entonces dice que recuerda la mansión de su existencia, de su inocencia, o sea, Satanás, y pureza, la paz, el contentamiento de que gozaba, hasta que se entregó a murmurar contra Dios y a envidiar a Cristo. Entonces vemos claramente que esto le ocurre ¿a quién? A Satanás. Y Satanás se postra. Dice: a pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. Y dice: el espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar, lleno de frenesí, determina no cejar en su conflicto. Y entonces dice que él ha llegado la hora de intentar su último y desesperado esfuerzo contra el Rey de los cielos. Se lanza en medio de sus súbditos, o sea, toda esta gente que se ve la coronación y dice: no, eso no importa, vamos para la ciudad, y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos de el mismo odio contra Dios. Mire que los impíos están llenos contra odio. ¿Contra quién? Contra Dios, que le inspira a Satanás. O sea, ya están llenos de odio contra Dios. ¿Y contra quién? Contra Satanás. Pero que su caso ha desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. O sea, vuelve otra vez y resucitan estos que murieron en la quinta plaga, esos pastores y todo eso, y vuelven otra vez y se vuelven contra ellos, a pelear contra ellos, contra los pastores que hoy, y esas hermanas que se paraban allá con una minifalda a predicar cosas halagueñas. Así se van a despertar en la tercera venida de Cristo. Y van a querer entonces ya a matar a Satanás. ¿Y van a querer matar a quién? A todos estos. Entonces dice, mire lo que dice en Isaías capítulo 9, 5. Isaías capítulo 9, versículo 5 nos dice, o vamos a mirar, dice claramente en Ezequiel capítulo 28, versículo 29. Ezequiel capítulo 28. Vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, al príncipe de Tiro. 28,
19, perdón. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y vemos que Satanás va a ser muerto por la espada de ¿quién? Dice de la palabra de Dios que va a ser muerto por la espada. Dice, lanzaron fuego azufre con vientos de torbellino y serán porción del cáliz de ellos. ¿De quiénes? De los impíos. Dios salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamaradas devoradoras se escapan por todas partes, de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como un horno los hombres. Entonces, cuando Dios ve que están en esta batalla entre ellos mismos, entonces dice la palabra de Dios que de Dios desciende fuego del cielo y los ¿qué? Y los consume. Apocalipsis capítulo 20 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, pero no pudieron alcanzar siquiera llegar a la ciudad, sino que viendo Dios esto, que esta conflagración de ellos que mismos estaban matando, o sea, que querían matarse los unos a los otros, entonces dice, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice de la siguiente manera. Porque aquí el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni rama ni raíz. Muy claramente la palabra de Dios los dice. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, nos dice de la siguiente manera. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice de la siguiente manera. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán ¿qué? Quemadas. Entonces, viendo Dios esta cuestión, dicen, esto no se arrepiente ni dándole otro tiempo de gracia. Mejor dicho, hay que ¿qué? Entonces dice muy claramente que hay que consumir a estos ¿qué? A estos pecadores. En Proverbios dice muy claramente, la superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. En la hora de juicio y perdición de los hombres impíos, ese día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Lo dice muy claramente en Isaías 34:8. Entonces dice en 11:31 de Proverbios, dice de la siguiente manera. 11:31 de Proverbios, capítulo 11, versículo 31 de Proverbios nos dice de la siguiente manera. 11:31 nos dice de la siguiente manera. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y pecador. O sea, el justo va a ser recompensado cuando este fuego consumidor queden los hombres quemados, como dice la palabra del Señor. Dice, los impíos reciben su recompensa en la tierra. ¿Cómo reciben la recompensa? Con la segunda ¿qué? Muerte. ¿En el lago de qué? De fuego. No un lago de fuego que va a arder para siempre, porque dice que será como estopa, y la estopa cuando se quema se vuelve ceniza y ya no surge más. Dice muy claramente. Entonces serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, como dice el Malaquías capítulo 4 versículo 1. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos, o sea, de acuerdo al pecado. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, o sea, los que fueron al cielo. Entonces, en Satanás va a tener que cargar con todos los pecados que nos ha hecho cometer a nosotros. Porque el único responsable del pecado y de la rebelión es Satanás, y que nosotros le seguimos el jueguito. Y entonces, pero cuando nos arrepentimos, estos pecados son cargados sobre Satanás. Por eso Satanás no quiere que tú y yo nos arrepintamos, porque el pecado de aquellos que estén en el cielo va a ser cargado ¿sobre quién? Sobre Satanás, y él va a tener que arder en el lago de fuego, más que los que
los que lo siguieron, y más que los ángeles caídos. Mire lo que dice aquí muy claramente. Entonces los justos tienen que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo, porque van a ser lanzados al lago de fuego vivos, en las llamas purificadoras que dan por fin destruidos los impíos, raíz y rama, como dice Malaquías capítulo 4. Satanás la raíz, sus secuaces la rama. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada, las exigencias de la justicia han sido satisfechas, y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. Amén. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice esto. O sea, mire lo que dice: mientras la tierra estaba envuelta en el fuego, en la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras que Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. La ciudad es a prueba de fuego, y los que están dentro de la ciudad son a prueba de fuego. Los que están con las llamas eternas, que es Cristo, que es Dios, son a prueba de fuego. Los que quedan dentro de la ciudad, los que están dentro de la ciudad. Pero los que están fuera de la ciudad van a ser devorados por las llamas. La muerte segunda, no una muerte o no una vida eterna en unas llamas. No. La Biblia no habla de personas eternamente en unas llamas quedándose, ay, sáquenme de aquí. No. Eso es una mentira de la Iglesia Católica Romana y de las otras iglesias que dice que va a haber un fuego, un infierno eterno. Que predican que si usted no se arrepiente, entonces van a vivir en un fuego, en un infierno eterno, y Satanás es el que le está echando candela. Eso es mentiras, hermano. Eso es una mentira de Babilonia, de las iglesias que conforman Babilonia y de la Iglesia Católica Romana. Aquí dice que es la muerte segunda. Sí, van a morir vivos. Dice que los que no fueron hallados justos fueron lanzados vivos al lago de ¿qué? Al lago de fuego. Eso dice la palabra del Señor. Pero entonces van a ser lanzados vivos para morir. ¿Cómo muere una persona? Dice que el castigo fue como los de Sodoma y ¿qué? Y de Gomorra. Y cuando Sodoma y Gomorra ardieron, dice muy claramente que ellos murieron, y que así como murieron los de Sodoma y Gomorra, van a morir los que ¿qué? Los que son, el ejemplo es para los impíos de este tiempo. Entonces dice muy claramente que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 19, 20, dice, y la bestia, o sea, la Iglesia Católica Romana fue apresada, y con ella el falso profeta, o las iglesias protestantes y Estados Unidos, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. No solamente, o sea, vemos ahí de todas las edades van a ser lanzados ¿qué? Vivos, pero van a arder por sus pecados, porque como no quisieron cargarlos en Cristo y enseguida haberlos transferido a Satanás para que él ardiera por ellos, porque el lago de fuego es para Satanás, no para ninguno de nosotros. Pero si nosotros queremos parar en el lago de fuego, pues allá vamos, porque Dios tiene dos caminos, pero él dice que elijamos la vida para que vivamos. Así, mi querido amigo y hermano, que es tu decisión. Si tú quieres estar reinando en el cielo por 1000 años y juzgando el pecado, ¿por qué se perdieron las personas? Y de luego venir y ver la resurrección de todos y recibir la muerte segunda, como dice Apocalipsis capítulo 15. Mire lo que dice aquí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo? Vivo, ¿cierto? Entonces murió. Y dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La palabra habla de muerte segunda, no de que la gente va a vivir en unas llamas eternas por los siglos de los siglos y sin amén. No, mi querido amigo y hermano. Que el que te predique este evangelio es
es un evangelio satánico. Cristo sí va a permitir que tú sufras por tus pecados, porque no los quisiste y no amaste a Cristo, y no quisiste arrepentirte para ir al cielo. Pero si tú te arrepientes, cargarás sus pecados sobre Satanás, y él va a tener que arder por ellos. Ya tú verás, es tu decisión. Canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Tú toma la decisión. Dios no te obliga y este servidor tampoco. Pero no le eches la culpa a nadie. Si te pierdes, es tu propia culpa. Ya seas niño, joven o anciano. Seas hombre o mujer. La culpa es tuya, no de Dios. Por querer seguir a Satanás y por querer seguir tus inclinaciones del pecado. Comparte este tema, comparte este video. Dalo a conocer. Compártelo a todos tus contactos de tus celulares. Suscríbete al canal Adventista y te vamos a terminar con una palabra de oración. La decisión es tuya. ¿Dónde quieres estar? ¿Dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos. Aquí estamos ante tu santa presencia. Gracias, Señor, por este tema. Gracias por la bendición de este tema. Señor, que las personas que lo escuchen y lo vean puedan saber, Padre misericordioso, y sientan el anhelo más bien de arrepentirse. No por miedo, porque este tema no es de miedo, sino que tú nos estás mostrando qué es lo que sucederá, que tú no nos ocultas nada, que tú lo único que quieres es que te aceptemos a ti y que quieres que nos preparemos para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que perdones tus pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.